Muchos pensamos de que la innovación es un concepto muy técnico, muy amplio, y la realidad es que yo no estoy aquí para hablarles de teorías, de etimología, de definición, de características, porque ustedes los pueden ver eso saliendo de este evento. Lo pueden buscar en Google o en otros buscadores. Yo estoy aquí para darles ejemplos de vida, ejemplos de situaciones donde en el día a día nosotros vemos innovación, sabemos de innovación y sobre todo podemos hacer innovación. Muchas veces nos pasa de que pensamos de que la innovación está lejos de las fronteras de Bolivia. No sé si ustedes sabían, pero la última vez que Bolivia participó en el Índice Global de Innovación fue en el año 2021, en el cual tuvimos la posición 104 de 132 países. No sé ustedes, pero yo veo mucha innovación en nuestro país. Y para asentar un poco más el concepto, quisiera darles un ejemplo de innovación en Bolivia. En el año 1994 fue creado por primera vez el código QR y es recién a partir del año 2019 que el sistema financiero lo comienza a utilizar para lo que vienen a ser las operaciones interbancarias. Bolivia fue el primer país en Latinoamérica en utilizar este concepto del QR como hacer transferencias, pagos y cobros. Y eso es una verdadera innovación. Esa es una innovación que la lideró Bolivia y ahora muchos países de Latinoamérica emularon esa forma de trabajar a través del QR y lo están utilizando en sus países. Hoy, si vamos a pequeños negocios, si vamos a grandes empresas, siempre escuchamos, pásame tu QR, dame tu QR. Eso es innovación. Y para que entendamos el concepto, me gusta mucho esta imagen, porque esta imagen es del diseñador del Space Shuttle. Y esto lo que indica es que se necesitaban inventar materiales que no existían para poder crear el Space Shuttle. Se tenía un plan, se sabía lo que se tenía que hacer, pero no se sabía exactamente cómo se iba a hacer. No sé si ustedes sabían, pero para poder mandar al hombre al espacio, se tenían que crear materiales, procesos y sistemas que no existían en ese momento. Eso es innovación. Entonces, cuando ya nos vamos al concepto, innovar en realidad es entender y darle una nueva funcionalidad. Es entender cuál es el problema, entender las necesidades, preguntarnos cuál es el problema de fondo. Y lo más importante es ser creativo, encontrar una solución creativa para el proceso de innovación. Muchas veces nosotros nos imaginamos algo demasiado complejo y la realidad es que las soluciones son sencillas. Tenemos que pensar cuál es esa solución que va a generar una solución al problema inicialmente planteado. Por tanto, cuando nosotros pensamos en lo que viene a ser las acciones que nos ayudan a innovar, la primera es mejorar nuestra mentalidad de innovación. La mentalidad de innovación se la genera aprendiendo, reaprendiendo y desaprendiendo. Tenemos que abrazar el cambio, tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que challengear ese concepto que tenemos de yo siempre lo he hecho así. Y muchas veces nos pasa que nos centramos en que no, lo que pasa es que yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo estudié esta profesión. Nunca tenemos que dejar de aprender. Tenemos que capacitarnos. Y capacitarnos no solamente implica en capacitarnos en enseñanzas duras o en lo que yo estudié inicialmente. No, capacitarnos significa aprender nuevas metodologías, aprender cosas que nos van a sumar. Y aquí les quiero poner un ejemplo de lo que viene a ser el mindset de innovación. Steve Jobs, en el discurso que hizo en Stanford, comenta de que en alguna parte de su vida él hizo un curso de caligrafía. Uno pensará, ¿para qué nos sirve la caligrafía en un mundo de sistema? Una persona que se dedicó a crear tecnología. Bueno, cuando Steve Jobs comienza a trabajar en lo que viene a ser la Mac, se acuerda de su curso de caligrafía y hoy toda la tipografía que nosotros tenemos en nuestras computadoras es esa esencia, es ese conocimiento, es ese paso que dio Steve Jobs en algún momento donde estudió caligrafía y hoy
es la base de lo que tenemos en nuestras computadoras. Imagínense lo que nosotros podemos crear simplemente capacitándonos. Cuando hablamos de aprender, no tenemos que esperar a que nos llegue la oportunidad para poder ir y capacitarnos. Tenemos que anticiparnos a la oportunidad. Tenemos que pensar cuáles son esas cosas que yo debo mejorar y aprender para llegar a ser la mejor versión de mí mismo. Y acá yo los quiero dejar con las metodologías de la innovación. Estamos hablando de metodologías que nos ayudan a implementar una innovación en diferentes organizaciones, así también como en nuestra vida personal. Metodologías como Design Thinking o metodologías ágiles es algo que nos va a ayudar muchísimo, pero nuevamente, preparándonos antes de que nos llegue la oportunidad. Sobre todo, practica y practica. Es muy importante practicar, porque de la práctica es donde viene la especialización. Y muchas veces nosotros pensamos que las innovaciones son perfectas y de que fue una persona con su súper capacidad y mente que generó la innovación. Y la realidad es que los innovadores fracasan mucho. Si nosotros nos ponemos a pensar en cuántas veces se tuvo que fallar para la inversión del foco, de esto que nos está alumbrando acá, ¿cuántas veces se tuvo que fallar para llegar a tener el filamento específico del material específico que se necesitaba para generar esta luz? Entonces, acá yo quiero compartir con ustedes, este es mi momento vulnerable, una historia muy personal. Y es que hace muchos años recibí un llamado. Un gerente me llama y me dice, Natalie, has sido seleccionada para poder liderar un proyecto de innovación para implementar la nueva herramienta de planificación financiera para la región andina. Fue un momento increíble. Lo iba a liderar. Comenzamos el proyecto, se hicieron todas las etapas que correspondían y al final el proyecto falló. Fue un momento complicado. Y en ese momento, lo primero que uno piensa es, ¿qué pasó? Y ahí lo que nosotros tenemos que tener certeza es que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos y todo lo que estaba en nuestro alcance para hacer que eso funcione. Meses después, me llama nuevamente este gerente y me dice, Natalie, ahora vas a liderar un proyecto más grande, de mayor envergadura. Vas a implementar una herramienta para toda Latinoamérica. En ese momento yo dije como que, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Si yo acabo de fallar. Y la respuesta de este gerente fue, sí, es cierto. Sin embargo, con lo que pasó, tú aprendiste todas las cosas que no debes hacer. Y vas a tener éxito. Y todo va a salir bien. ¿Y saben qué? Todo salió muy bien. Hoy puedo compartir con ustedes uno de los tantos resultados que hemos tenido con esta implementación y es que hemos reducido un proceso de 700 horas a 96 en 6 meses. No solamente mejorando los tiempos de ejecución, sino también mejorando la calidad del entregable, que es lo más importante. Años después, ese mismo gerente me llama y me dice, bueno, quiero que comiences a hacer innovación nuevamente, pero esta vez a 135 países. Y en eso es lo que estoy ahora. Por eso me gusta esta frase, porque el futuro no les pertenece a los que les falta coraje. El futuro, señores, les pertenece a los que son valientes, a los que se atreven, a los que tienen mentalidad innovadora, a aquellas personas que trabajan en equipo, que no tienen miedo a retar el status quo, a aquellas personas que se atreven y sobre todo que luchan por mejorar día a día. Pero cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo puedo innovar? ¿Cuáles son los pasos de una innovación? Esto es un resumen muy sencillo, basado en la metodología Design Thinking, pero va a ser muy importante para que ustedes puedan entender cómo debemos innovar. Y el primer paso, y lo dijimos al principio, es entender el problema. Aquí tenemos que desarrollar una mentalidad de principiante, no juzgar. Entender cuál es el problema de fondo, preguntarnos 4 veces por qué y sobre todo
entender cuál es la enfermedad de fondo y no los síntomas. No curemos los síntomas, vayamos a la enfermedad. El segundo paso es la ideación. Tenemos que tener una mentalidad abierta, pensar las mejores formas de hacer las cosas. Y para esto, ninguna idea es mala, entendiendo que la única idea mala es aquella que no es dicha. Tenemos que aprender a tener una mentalidad abierta, a abrazar las diferencias y sobre todo a tener equipos multidisciplinarios que nos ayuden con ideas innovadoras y fuera de la caja. Tercero, hay que hacer prototipos. Muchos proyectos se caen por no hacer prototipos. Tenemos que hacer pequeños ejemplos de la idea que tenemos con variables controladas y sobre todo pudiendo encontrar cuáles van a ser aquellos problemas que vamos a tener en la ejecución de esta idea. Muchos proyectos mueren cuando se ejecutan, porque en el papel nos parece perfecto. Sin embargo, cuando ya vamos a la ejecución, otro es el tema. Entonces yo los invito a que ustedes generen estos prototipos, que no pensemos una idea y nos lancemos al acantilado directo a ejecutar, no. Hagamos pruebas controladas que nos permitan detectar cuáles van a ser los futuros problemas. Y por último, evaluar y refinar. Evaluar y refinar es muy importante porque este es un proceso donde nos tenemos que sentar con nuestros equipos y decir, la solución le dio todo lo que el problema necesitaba. ¿Estamos realmente solucionando el problema de fondo o simplemente es una solución parche? Esto que hemos generado, este proyecto, esta innovación, ¿es algo que es escalable o es algo que solamente lo vamos a tener que implementar una sola vez y eso es todo? Entonces, aquí es muy importante porque nosotros, así como buscamos la mejor versión de nosotros mismos, tenemos que buscar la mejor versión de esa idea, de ese proyecto que hemos ejecutado. Y por último, quiero dejarlos con esta ecuación matemática. Esta ecuación matemática nos dice, sean más grandes que el promedio. Seamos más grandes que el promedio, creámonosla. Bolivia es un país que tiene mucho potencial a nivel de recursos, a nivel de personas, que podemos llegar hasta donde nuestros sueños alcancen. Es un momento para que nosotros despertemos y empezamos no solamente a mostrar las cosas que hacemos, sino también a innovar y a pensar diferentes formas de hacer las cosas que hacemos en nuestro día a día, en nuestros negocios, pero también en todas las actividades que realizamos. Yo los invito a innovar y les pregunto, ¿están listos? Muchas gracias.